Ustedes saben que hemos estado pensando en estos domingos pasados en el viaje tremendo del pueblo de Israel hacia su libertad. Hablamos de los desiertos. Hoy vamos a saltear un poquito esto. Le dije al pastor Horacio cuando me pidió para este día, digo, quisiera tener la libertad, pero recordar que pasamos por distintos desiertos como pasó el pueblo de Israel. Ustedes van a recibir la información por algunas reflexiones que tenemos todos los días a través del Facebook, pensando. Y esta semana pensaremos en un lugar muy especial que se llama Piairot, donde el pueblo ya camino a la libertad, llegando a Etam que vimos la semana pasada, recibe una orden incomprensible de parte de Dios, porque les pide que vuelvan atrás. Y ellos se encuentran en ese momento encerrados entre lo que era una fortaleza o una ciudad, Migdol, y Baal-Zephón, que era por lo menos la expresión de un dios cananeo que estaba puesto en la frontera, ya muy cerca de la libertad que el pueblo quería alcanzar, pero que era una expresión de la confianza que los egipcios tenían en ese dios para precaverse o prevenirse de todo ataque del enemigo, y estaban confiando que podían salir en la libertad. Lea Éxodo 14 durante esta semana y va a encontrar muchas cosas interesantes de lo que Dios hace. Y podemos pensar que quizás nosotros nos encontramos muchas veces en distintos desiertos. Y ellos en aquella hora se sintieron confundidos, pero pudieron salir, porque en un momento, cuando todo estaba cerrado, la vara de Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Vale la pena considerar todo eso, y yo quería considerar también que la mano de Dios en una cruz nos da a nosotros la plena libertad que necesitamos. Sin duda que si nos detenemos a leer el relato de los 4 evangelios, nos vamos a encontrar con que lo que nos dicen los evangelistas acerca de la muerte de Jesús, después de celebrar la Pascua, después de estar con los discípulos, sale al Monte de los Olivos. Los 4 evangelios nos hablan sobre el sufrimiento de Jesús. Pero me llamaba la atención en este tiempo pensar en cuántos personajes están relacionados con la muerte de Jesús, de los cuales quizás conocemos algo o tal vez muy poco, pero que de alguna manera son una enseñanza o un modelo para uno de nosotros. Y pensando en ellos, me preguntaba, ¿con cuál me puedo identificar yo de esos personajes? Y si te pregunto a vos, te dirías, no puedo pensar siquiera. ¿Con cuál de esos personajes me puedo identificar frente a la muerte, a la crucifixión, al sufrimiento de Jesús? Quizá podríamos nombrar a todos los discípulos porque sabemos que ellos estaban allí. O no los podemos nombrar porque no es fácil recordar los 12, ¿no? Si preguntamos quiénes son los 12 nos encontramos con poco, pero búsquenlo en Mateo 10. Por allí va a encontrar los nombres de los 12. Quizás resaltaría para nosotros pensar en Pedro, pero después nos detendríamos un poquito al pensar en la actitud de Pedro, por su negación. Pero en realidad, cualquiera de ellos, porque en un momento dice el relato del Evangelio que todos huyeron y dejaron solo a Jesús. Si nos fijamos en todos ellos, la lista
en los evangelios comienza con Pedro. ¿Saben con quién termina? Con Judas Iscariote. Claro, si nosotros tendríamos que pensar, no de ninguna manera, pero hay otra serie de personajes que nos demoraría toda la noche analizar la actitud de ellos frente a un Jesús que estaba listo para dar su vida. Allí nos vamos a encontrar con Anás, sumo sacerdote, Caifás, nos vamos a encontrar con Pilato, nos vamos a encontrar con Herodes, nos vamos a encontrar con ciertos personajes que realmente nosotros no quisiéramos sentirnos identificados en ninguna manera. Los que argumentando la ley quieren hacer el juicio a Jesús y buscan de una manera o de otra qué razón hay para condenarle, qué podrían traer delante de él, y buscaron testigos falsos para condenarle. Y podemos pensar en cada uno de ellos. Pero pensando en Judas Iscariote, dijo: Señor, ¿cómo es posible que Jesús lo escogió entre los 12? Simplemente nos dicen los evangelios que era para que se cumplieran las Escrituras. Estaba anticipado, estaba dicho en el Salmo 41, 9 y Zacarías 11, 22, 12 y 13. Ustedes pueden buscar después estos pasajes para saber que estaba anticipado que uno de los que era amigo con él, que andaba con él, realmente lo traicionaría. Jesús oró con el Padre antes de elegirlos, pero Dios le permitió elegir a Judas. ¿Por qué, nos preguntamos? Judas caminó con Jesús durante 3 años. Y aunque no lo dice en el Evangelio, pero la realidad es que cuando Jesús mandó a los discípulos, a los apóstoles, y les dijo: vayan por ahí, echen fuera demonios, sanen enfermos, ¿estaba Judas allí? ¿Pensaste alguna vez que estaba Judas? Seguramente que sí. Él vio los milagros que Jesús hacía. Caminó con Jesús 3 años. Tal vez estuvo con los que salieron a repartir el pan por todos lados, porque comieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que Judas estaba entre los que repartieron el pan también. Y a lo mejor recogieron las 12 cestas. Estaba Judas allí. ¿Qué estaba haciendo Judas? Fue nombrado como el tesorero del grupo. Tenía la bolsa. Consideraba él que era una persona importante. Tal vez él tenía en su pensamiento que Jesús era alguien que venía con poder para liberar al pueblo de la esclavitud romana, de que podría ser alguien, un personaje destacado, y él no quería perder la oportunidad de estar allí junto a él para tal vez tener un lugar después. Era Judas. Estaba allí. Y él, deseando quizás esos lugares de privilegio, dejaba de lado lo que era más importante para él. ¿Qué crees que era lo más importante para Judas? ¿Cuál sería su Dios? El dinero. Seguramente. Él codiciaba, él quería tener la bolsa. Y el relato en los evangelios es cuando Jesús fue ungido por aquella mujer María, derramando un perfume costosísimos a los pies de Jesús. Fue Judas quien dijo: ¡qué desperdicio! ¿Cómo es posible esto? Esto podía venderse por tanto dinero para dar de los pobres. Qué bueno es que el Evangelio dice que no era tanto que le importaba a los pobres, lo que le importaba era el dinero. Y pensando en eso, él quería tener. Su Dios era el dinero. Deshonestidad
porque él manejaba la bolsa a su manera. Tenía codicia, quería tener eso. Por eso llegó a la traición de Judas. Y cuando estaban comiendo esa Pascua que nosotros celebramos recién de alguna manera, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Todos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Simplemente cuando Judas preguntó si era él, Jesús le dijo, tú lo dices. Dice, y aquel que moje conmigo la mano en el plato, este es. Mejor le fuera a ese hombre ni siquiera haber nacido. Después pensamos, Judas se arrepintió. ¿Usted cree que se arrepintió de verdad? Si se hubiera arrepentido y le pide perdón a Jesús, ¿no cree que Jesús lo hubiera perdonado? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pero él sintió remordimiento. En su mente tenía un arrepentimiento. Pensaba que, ¿qué ha pasado ahora? Yo lo entregué traidoramente con un beso. Y ahora lo veo sufrir a él. No quisiera haber cometido esto. Y fue a devolver, dice, el dinero, las 30 monedas de plata que de la antigüedad se sabía que era el precio de la traición porque era el precio de un esclavo. Y entonces dice que como no le recibieron el dinero de vuelta, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. No pudo entender, no pudo comprender lo que esto estaba sucediendo en aquella hora. Entonces yo pregunto, ¿nos pareceremos en algo a Judas? Repasá un poquito así, mirando los evangelios. Yo te los doy ahora en esta mirada porque quisiera pintarte este cuadro de los evangelios. Y pensando en Judas y en otros, yo pensaba, ¿cuál sería mi lugar allí? Dicen que el famoso pintor holandés Rembrandt pintó varios cuadros sobre la muerte de Jesús. Pero en uno de los cuadros aparece un hombre entre la multitud que estaba allí y que se identifica con él por su manera de vestir, sombrero de la época. Y alguien le dice, ¿pero por qué te pintaste allí? Y él dijo simplemente, porque si hubiera estado allí, yo también hubiera estado frente a la cruz. Y nosotros estamos en alguna manera identificándonos con algún personaje de los que estaban allí en aquella semana tremenda. No queremos ni parecernos a Judas. Pero yo me preguntaba, si Dios desviste mi corazón, mi alma, ¿qué habrá? ¿Qué hallará Dios en tu corazón? ¿Por qué seguimos a Jesús? Y yo pensaba, en estos tiempos hemos escuchado tanto hablar del Evangelio de la prosperidad y creo que hay muchos que siguen a Jesús por interés económico, por lo que quieran, por lo que pueden poseer. Siguen a Jesús por interés económico, quieren aprovecharse de eso o buscan para tener un lugar o para pensar que yo quiero ser importante. Voy a estar en la iglesia, pero que me den el mejor lugar. Si es posible este lugar, ¿no es cierto? Yo quiero estar allí. Y entonces si Dios examina mi corazón en esta hora, ¿quién soy? ¿Me parezco en algo a Judas? ¿Estoy por algún interés económico siguiendo a Jesús? ¿Estoy por ser reconocido delante de otros que estoy siguiendo a Jesús? Yo quisiera que ninguno de nosotros fuera así. Pero cuando miro hacia atrás, en los años de ministerio, pienso, Señor, ¿cuántos se han quedado en el camino? ¿Cuántos comenzaron a andar con Jesús y parecía
parecían que andaban bien como Judas, participaba en el ministerio, trataban de servir, hacían algo que podía ser agradable, pero en un momento se quedaron. No digo que se fueron a ahorcar, pero perdieron la gracia de la salvación, perdieron el gozo de la salvación, dejaron de andar en el camino. Cuando el Señor nos dice, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, para que Él nos pueda dar la corona de la vida. No podemos ser como Judas, que en un momento, por la codicia, por la ambición personal, lleguemos a renunciar a seguir a Jesús y andar con Él en el camino de la vida, día por día. Espero que no puedas pensar que algún día tendrás que dejar el camino de Jesús para ser como Judas. No, de ninguna manera. No quisiéramos identificarnos con Él por nada del mundo. No es posible. Pero es triste pensar en cuántas veces nos encontramos con quienes sí realmente se quedan en el camino, se vuelven atrás, no por orden de Dios como el pueblo se volvió allí en Piairot, pero se vuelven atrás por intereses personales, por temores, por esconder su codicia, por esconder su ambición de presencia, de poder, de orgullo. Nadie quiere ser como Jesús, ¿verdad? Como Jesús sí, como Judas, nadie, absolutamente nadie. Y entonces pensaba en ese personaje y leía los 4 evangelios siguiendo las motivaciones, más allá de lo que el evangelio nos dice. Y luego pensaba en otro personaje que tal vez pocas veces miramos a él. Se llama Barrabás. ¿Qué sabemos de Barrabás? ¿Leíste los evangelios? ¿Sí? Barrabás, dice, los 4 evangelios lo citan a Barrabás y lo citan como un personaje siniestro. Dicen que era ladrón, que había encabezado una revuelta contra el gobierno romano, que era autor de un homicidio y tenía seguramente sobre sí una condena. Y la condena era la crucifixión, una muerte en la cruz. Era lo que esperaba a Barrabás. Barrabás debió llevar la cruz, pero me gusta pensar y meterme en el cuadro y sentir cuando Barrabás en la cárcel siente que golpean la puerta para decirle, Barrabás, estás en libertad. Hay alguien que ha ocupado tu lugar. Hay alguien que va a llevar la cruz, que va a ser crucificado por ti en aquella hora. El pueblo hizo su decisión. Barrabás debía llevar la cruz. Pero según la costumbre tradicional, era un tiempo en que frente a la fiesta de Pascua, Pilato tenía la orden de poder soltar un preso, cualquiera que sea, dicen los evangelios, cualquiera que sea. Y entonces, como no encontró Pilato ninguna razón para condenar a Jesús, dice, les voy a soltar a Jesús. ¿Y el pueblo qué hizo? Eligió y eligió mal. Dijo, no, suéltanos a Barrabás. Y Barrabás tiene que haber salido de la cárcel más que sorprendido. Y yo pienso que Barrabás siguió todo el acontecer de ese tiempo. Siguió a Jesús camino al Calvario. El pueblo se equivocó, eligió, hizo una elección. Podría haber elegido al hombre que anduvo haciendo bienes, como nos dice la palabra, que anduvo sanando a los enfermos, que anduvo dándoles de comer al pueblo. El mismo pueblo que clamaba crucifícale fue el pueblo que recibió las bendiciones, que salía a las calles para estar cerca de Jesús, para recibir la bendición de Dios. Pero ahora clamando a Barrabás, queremos a Barrabás.
y el condenado a muerte encontró la vida por Jesús. Él se salvó en aquella hora. Nosotros, por la muerte de Jesús, pero con un acto de fe, de confianza en Él, alcanzamos nuestra libertad, nos libramos de la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió por mí en la cruz del Calvario, y yo lo creo así, y lo creo por fe, y lo recibo. Y entonces quisiera identificarme con este hombre, pero no en su incredulidad, que simplemente por situación especial consiguió la libertad, sino porque por fe puedo ser libre, más que Barrabás, que estaba ya condenado, pero yo estoy condenado por mis pecados, pero mis pecados fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Solo puede salvarte la cruz de Cristo. Solo puede salvarte la cruz de Cristo. Y si tienen paciencia para seguirme un poco más en el Evangelio, me gusta acercarme al momento en que Jesús va camino al Monte Calvario. ¿Cómo va Jesús? ¿Cómo va Jesús? Agobiado, cansado, maltratado. Y entonces aparece allí Simón de Cirene. Simón de Cirene tal vez era de la comunidad de la diáspora, quizás de una ciudad del norte de África. Quizás venía para celebrar la Pascua, venía una fiesta, y ahí, en ese momento, cumpliendo con la ley que decía que si alguien te carga una milla, ve con él dos, los romanos eligieron a Simón para decir, carga la cruz. Me preguntaba, ¿por qué no eligieron a Pedro? ¿Por qué no eligieron a alguno de los apóstoles? ¿Por qué eligieron a Simón? Simón habrá estado más que sorprendido en aquella hora. Él venía a una fiesta, no venía al sacrificio. Y lo único que sabemos de él son unas pocas cosas. Dice que era padre de Alejandro y Rufo. Nosotros ni sabemos quiénes son personalmente, pero tal vez cuando se escriben los evangelios, ya Simón, después de haber caminado con Jesús, después de haber cargado su cruz, sintió quién era Jesús, que era el Mesías, el enviado, el prometido, el Salvador del mundo, y lo compartió con los suyos, como nosotros tenemos que compartirlo con los nuestros. Porque nosotros entendemos qué hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces parece que Simón de Cirene compartió con los suyos, y por eso dice que eran padres de Alejandro y de Rufo. Quizás se convirtieron por el testimonio de Simón. Y es interesante que el apóstol Pablo, cuando da todos los saludos de los hermanos que están en Roma, menciona a Rufo y dice, junto con su padre. Y Pablo dice, junto con su madre. Y dice, madre de Rufo y madre mía también. Había llegado a identificarse porque él sintió, porque él vio, porque él compartió con Jesús ese momento tremendo. Jesús estaba completamente agotado. Y vale la pena mirar el Evangelio y pasar. Cuando él salió de la Pascua, de la fiesta, se fue al monte Calvario, al monte de los Olivos, a Getsemaní. Y allí el relato del Evangelio es tremendo. Dice que estaba en agonía. ¿Sabemos lo que es estar en agonía? Estaba en agonía. Y qué bueno es que el doctor Lucas nos dice que caían a tierra como grandes gotas de sangre. Estaba sufriendo ya allí, en el monte, donde fue traicionado después. Pero allí estaba. ¿Dónde estaban los apóstoles? Pedro, Jacobo y Juan fueron elegidos para estar más cerca de Jesús. Se durmieron. Y yo pensaba, ¿cuántas veces
me he quedado dormido sin compartir el dolor y el sufrimiento de Jesús por las almas perdidas, la agonía en Getsemaní. Y después, lea usted el Evangelio, no puedo detenerme en todos los detalles. Y después viene el momento especial, cuando ya frente al sumo sacerdote, que estaba apurado por realizar un juicio porque no podía perder el negocio de la Pascua, porque ellos manejaban el negocio del templo, era un fin de semana largo para ellos, ¿no? Venía la Pascua y entonces querían aprovechar, ¿para qué? Para vender los corderos, las palomas, para cambiar las monedas, para todo lo que Jesús ya había hecho, echándolos fuera una vez. Pero ellos hacen un juicio apurado para condenar a Jesús. Buscan testigos falsos por todos lados. Y allí nomás, en el primer encuentro, allí le pegan una tremenda bofetada a Jesús. Después dice el Evangelio que fue azotado. Después lo coronan de espinas y con su caña le golpean en la cabeza. Después de ese azote tremendo sobre sus espaldas, Jesús soporta 5 juicios en pocas horas. Anás, Caifás, Pilato, Herodes, Pilato de vuelta. Iba tremendamente agotado. Y así agotado, cansado, quizás allí lo conoció Simón de Cirene. Y tal vez cuando le dijeron, vení, ayúdale, carga esa cruz. Él habrá mirado a Jesús. ¿Quién eres? ¿Por qué te cargan esta cruz? Y cargó la cruz de Jesús. Y veía su rostro ensangrentado. Y tal vez al echarse aquella cruz, los azotes de Jesús los sintió en su propio cuerpo. Tremendo. Y caminó con él. Y llevó aquella cruz. ¿Y qué? Cuando llegó al monte Calvario, seguramente que Simón se quedó contemplando y escuchando las palabras de Jesús, como aquel, perdónalos, porque no saben lo que hace. ¿Cómo puede este hombre perdonar? Perdonar a aquellos que le han azotado, que lo han coronado de espina, que se han burlado de él. ¿Cómo puede este hombre? ¿Cómo puede este hombre llegar a decir a alguno de los ladrones, hoy vas a estar conmigo en el paraíso? ¿Quién es este hombre? Habrá preguntado Simón de Cirene, y estaba expectante allí por ver, hasta que Jesús dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Y seguramente que allí, junto con los otros que estaban también frente a la cruz y que son personajes que podríamos detenernos, como los soldados y el centurión romano, que cuando vieron el sufrimiento, la agonía de Jesús en aquella cruz, llegaron a decir, verdaderamente era un hijo de Dios, verdaderamente. Y yo pienso, allí, así lo conoció Simón, vio su rostro, vio sus llagas, quizás quedándose allí hasta el final, sintió que de una manera estaría participando del plan de Dios, porque la muerte de Jesús era para salvación a todos los hombres. Y él le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Y fue hasta el monte Calvario. Y yo pensaba, la obra de Jesús fue consumada en la cruz del Calvario. Pero esa obra tiene una extensión al tiempo presente como tenía en ese tiempo. Y tengo que ser partícipe, como lo fue Simón, compadeciendo el dolor y el sufrimiento de Jesús. Nosotros, de igual manera, por los perdidos en este mundo, por los que no conocen el amor, la gracia de Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario, tendríamos que ser partícipes y llevar este evangelio, llevar esta cruz que es la cruz redentora y salvadora, para que todos los hombres puedan ser salvos en esa cruz. Yo quisiera identificarme con Simón en esta hora. No podemos comprender todo lo que él sintió, pero me gusta volver a leer el Evangelio y ver
¿qué habrá hecho este hombre? ¿Cómo habrá sentido esto? Y así yo quisiera identificarme con Simón y compartir para que otros la obra consumada de Cristo sea conocida en la cruz del Calvario. Y uno podría seguir detenerse en todos los evangelios para reconocer la obra maravillosa, pero ¿con quién me identifico? No quiero ser como un Judas que me quedo a mitad de camino, que voy a traicionar al Maestro. No quiero ser como Barrabás, que simplemente estoy esperando el favor para que llegue la bendición. Quiero ser partícipe de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y qué bueno es pensar que el Evangelio no cierra con la cruz de Cristo, cierra con una tumba vacía. Qué bueno es pensar que hoy podemos decir, Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo creemos así, ¿no es cierto? Y qué bueno es pensar que los apóstoles, ni siquiera ellos habían creído en la posibilidad de que Cristo resucitara de entre los muertos. Fueron sorprendidos cuando las mujeres fueron al sepulcro en la mañana temprano y dijeron, la tumba está vacía, hemos tenido visión de ángeles, no podían creerlo. Y a mí me conmueve pensar en el capítulo 24 de Lucas, te lo dejo para que lo veas en tu casa, cuando dos de ellos iban cansados, cabizbajos, agobiados, camino a la aldea de Emaús. Y allí en ese camino, alguien se pone a su lado y les pregunta, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? Dice, ¿cómo? Hay muchos que han venido a Jerusalén para la fiesta. ¿No te has enterado? ¿No sabes lo que ha pasado? Porque Jerusalén fue conmovida. Seguramente. ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? De Jesús Nazareno, hombre maravilloso para ellos. Y no podían. ¿Por qué? Dice, porque sus ojos estaban embargados. Y yo pienso cuántas veces Jesús se pone a mi lado y no me doy cuenta. Y Él quiere abrirme las Escrituras, porque dice que abrió las Escrituras para que ellos pudieran conocer lo que desde Moisés y los profetas decían acerca del Mesías que había de venir y sufrir en la cruz del Calvario. Y les abrió las Escrituras y les mostró. Y en un momento, cuando Jesús hace el milagro, al partir el pan y bendecirlo como lo había hecho tantas veces con ellos y como lo había hecho 2 o 3 días antes, allí en la Pascua de Resurrección, para nosotros, ellos no entendieron, pero ese momento fue tremendo. Dice que fueron abiertos sus ojos y en ese momento decidieron ir a dar la noticia a los suyos de que Cristo había resucitado. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, dar al mundo la noticia de que Cristo no está muerto, que Él ha resucitado. Pero hay un versículo que me conmueve en todo el relato del Evangelio. Cuando ellos volvían de Emaús, ya de noche, venciendo el miedo, el temor de caminar esos kilómetros hacia Jerusalén donde estaban los demás reunidos, dice que se preguntaban uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Yo pensaba, ¿cuántas veces arde mi corazón por el deseo de compartir con otros, realmente, compartir con otros la maravilla de que Cristo no está muerto, que Él vive, que Él ha resucitado? Los apóstoles tenían miedo, se encerraron, algunos iban camino a Emaús, a su hogar quizás, a volver a sus tareas, como Pedro dijo, me voy a pescar. No confiaban plenamente, porque sus ojos estaban embargados. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que Jesús camina a nuestro lado? Él quiere acompañarnos en los momentos difíciles. Ellos estaban en un momento tremendo de angustia, de dolor, de sufrimiento, de desazón. Estaban mal, pero Jesús se puso a su lado. Y a mí me gusta pensar
que muchas veces en que me he encontrado en el camino de la vida, en momentos difíciles, y casi sin darme cuenta, puedo saber que Jesús está a mi lado. Porque Él sigue cumpliendo sus promesas. Dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo? Los días buenos, brillantes, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? ¿Con quién te podés identificar? ¿Con quién podés pensar en ubicarte en ese tremendo cuadro que los 4 evangelios nos pintan acerca de la muerte y resurrección de Jesús? No quiero que seas un Judas, ni un Barrabás, pero tal vez un Simón de Cirene, o tal vez como Cleofas y el otro apóstol, que sientan la presencia de Jesús en la vida, en el caminar, aunque sea en momentos difíciles, pero que puedan decir, vamos a compartir la buena nueva de que Cristo no está muerto, de que Cristo vive y Él resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Lo conoces así? ¿Te puedes identificar con ellos? ¿Con Simón? ¿Con Cleofas? No sé con quién más puedes pensar, pero podríamos detenernos en seguir todo el Evangelio. Yo te sugiero, en estos días, aparte de leer todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, volvé a leer los Evangelios. Me conmueve. Leer los últimos capítulos de los 4 Evangelios me hace pensar, todo esto hiciste por mí, Señor. Todo esto lo diste allí en una cruz para que yo verdaderamente pueda hoy tener la certidumbre de que tengo vida. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe en vana. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Lo crees así? Amén. Yo quiero invitarte. ¿Con quién decides hoy identificarte? ¿Querrás ser como Simón de Cirene, diciendo, Señor, yo quiero compartir tu sacrificio? Quiero cumplir, como dice Pablo, lo que falta a las aflicciones de Cristo. Porque Cristo, su corazón se conmueve, se entristece en esta hora por los perdidos. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. No que yo esté salvo y esté contento aquí y pueda venir y adorar y alabar al Señor, sino que pueda compartirlo con otros para que ellos conozcan la gracia redentora de Jesucristo. Si lo crees y querés decírselo de todo corazón, inclina tu rostro, pensalo, decí, yo, Señor, quiero ser de aquellos que comparten la maravillosa gracia tuya, la salvación que tengo en Cristo Jesús, lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. En esta hora lo recibo y estoy dispuesto a darlo para que otros también te conozcan. ¿Será que este es el momento que puedes tomar una decisión? Señor, yo quiero estar con aquellos que están dispuestos a compartir tu maravillosa gracia, tu preciosa salvación. Estoy allí con Simón, estoy allí con Cleofas, con el otro, pero quiero decir, Cristo no está muerto, Él vive en mí, quiero que viva en ti también, que lo conozcas personalmente. ¿Te quieres identificar con el sacrificio de Jesús para que otros lo conozcan como un Cristo que está vivo? Ora al Señor y ponete de pie donde estás. Si así quieres sentir que el sacrificio de Jesús no fue en vano, que estás dispuesto a compartir con otros tu gracia y tu salvación. No te pares porque otros se paren, párate porque lo deseas de tu corazón, porque quieres compartir la gracia de Dios, porque quieres verdaderamente ser de aquellos que creen que Jesús resucitó, que vive, que quiere vivir en muchos corazones. Decirle al Señor, hoy Señor, yo comienzo a compartir tu gracia y tu amor con los que me rodean, comenzando en mi casa, los míos, en el lugar de mi trabajo, en el lugar donde estudio, donde tengo mi negocio,
Allí, Señor, quiero compartir. Señor, no me das que cargue la cruz como la cargó Simón, pero quiero compartir, ser parte de tu obra redentora, llevando tu mensaje glorioso en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por la libertad que nos das en Cristo Jesús y por lo que haces en nuestra vida. Te bendigo, Padre. Te bendigo. Gracias, Jesús. Si lo sientes en tu corazón, decir al hermano que tenés cerca: yo hoy quiero compartir a mi Jesús. Quiero compartir su gracia salvadora y comienzo a hacerlo desde ya. Decíselo, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo, está en mi corazón. Dios te bendiga y que esta sea una semana plena compartiendo el amor de Dios.